En este vídeo vamos a continuar trabajando con el Canvas y vamos a explicar un ejercicio que tendrá dos partes. En la primera vamos a lograr dibujar un triángulo y será la base del conocimiento para dibujar polígonos. En el segundo punto lo que haremos es hacer doble clic en el Canvas y ampliar el número de puntos del polígono permitiendo formas más complejas. Vamos a partir de una página web que tiene básicamente un canvas. Toda la inicialización que ya hemos visto en otros ejercicios, por la cual hay una función llamada inicializar que se ejecuta al principio. En ella obtenemos la referencia al elemento canvas y del elemento canvas obtenemos el contexto 2D. A continuación, aquí mismo llamamos a window request animation frame a una función dibujar en la cual se dibuja el canvas y por tanto si esto se vuelve a llamar desde esa función, lo que hacemos es inicializar la animación en el canvas, pero adicionalmente tenemos aquí el mismo botón que teníamos por el cual, aquí está el botón, por el cual podemos manualmente activar el dibujado del canvas si no tenemos animación. La función de dibujar ya está un poco preparada. En ella lo que vamos a hacer es obtener información sobre la geometría del canvas con la función getBoundingCleanRect aplicada sobre el propio canvas. Si hemos obtenido un contexto, esto se vuelve a comprobar aquí por si acaso, entonces lo que podemos hacer dentro del if, lo que hacemos si no tenemos contexto es devolver, es finalizar esta función porque no tenemos trabajo que hacer, y si esto no se cumple, por tanto no ejecutamos el return y continuamos aquí. Y entonces dentro de esta función, lo primero que hacemos es borrar el contenido del canvas desde la posición o la coordenada 0, 0 hasta la anchura y la altura obtenidas a partir de esta llamada getBoundingCleanRect. Bien, para dibujar el triángulo que tenemos aquí, tenemos el triángulo, lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta de que el triángulo en el fondo se dibuja a partir de 3 puntos. Hay 3 puntos, entonces estos puntos yo de momento voy a anotármelos en el código JavaScript y lo he hecho directamente aquí como un vector, un array de objetos. De momento lo pongo ahí para tenerlo a la vista sencillamente. Esos puntos están aquí. Aunque en principio la primera solución que voy a dar no voy a utilizar este vector, pero ya lo tengo ahí para fijarme en él. Bien, ¿cómo se dibuja un polígono? Vamos ya a la explicación importante. Bien, pues aquí en el canvas hay un concepto que es el path. Yo lo traduciría como la ruta de puntos, una secuencia de puntos, y es lo que es el mecanismo por el cual se puede dibujar con el canvas. Entonces, lo que vamos a hacer primero es inicializar el camino con una función llamada beginPath, que aplicamos como siempre, como sobre el contexto, sobre el elemento interno del canvas llamado contexto, que es el que utilizamos para dibujar. Aquí lo primero que hacemos es inicializar el camino. Y ahora vamos a mover una especie de puntero o de lápiz o de rotulador. Vamos a moverlo a una posición y esto lo hacemos con move_to. Y aquí vamos a indicar un punto, una coordenada horizontal y una coordenada vertical, lo que aquí arriba estamos llamando X e Y. Por tanto, vamos a poner el primer punto, 50,140, y con ello muevo inicialmente el puntero o el pincel o el rotulador a esa posición. Y ahora lo que voy a hacer es dibujar, y el dibujo se realiza trazando líneas a otro punto. Por tanto hago ctx.line2 y ahora gracias a esto, estando en ese punto,
lo que hago es una línea a otro punto. Voy a fijarme en el otro punto, en el segundo, que es x150 y 20. Eso trazará una línea. Y después hago otra línea. ctx.line2, line2. Y aquí, a partir del segundo punto, esto nos habrá situado en este punto de aquí. A partir de este punto, nos desplazamos al punto 250 horizontal, 140 en vertical. Y, finalmente, hay que entender que nos hemos situado en un punto. Vamos al dibujo. Nos hemos situado aquí, hemos trazado una línea hasta aquí, y de aquí hemos trazado una línea hasta aquí. Y ahora lo que hay que hacer es trazar esta línea al origen. Entonces, esta línea al origen la puedo hacer, pero se puede solicitar automáticamente que el punto en el que se está se trace una línea desde el punto del que se está hasta el primero para cerrar el camino y concluir la forma del polígono que estemos haciendo. Y no hay que preocuparse de hacer una línea y si esa línea es la última. Por tanto, aquí haremos ctx.closePath. Sin más, no hay que poner ningún punto. Ahora, esta ruta, este camino, pues bien, está hecho, pero lo que hay que hacer es plasmar el dibujo en el canvas. Con lo que hemos hecho aquí no se consigue. Hay que hacer una llamada final a un método que es stroke. Stroke es trazo, cuando se hace un dibujo típicamente de pinceladas o de rayajos, pues el rayajo, la pincelada en inglés es stroke. También significa otras cosas. Entonces ya lo tenemos, tenemos logrado esto. Por tanto, vamos a guardar y vámonos a probarlo. Vamos aquí, le damos F5 y ahí aparece el triángulo que hemos dibujado. Vamos a hacer un pequeño cambio para verificar que esto pues tiene efecto. Por ejemplo, aquí voy a poner, en vez de 20, voy a poner 80. Que este es el punto central superior y lo he puesto más hacia abajo. Entonces, observad al refrescar cómo este punto aparece aquí. Bien, ya lo tenemos. Voy a dejarlo como estaba. Y ya lo tenemos como lo teníamos y el dibujo debe de salir el mismo. F5, ahí está. Bueno, ahora vamos a continuar viendo, bueno, esto está hecho aquí, bien, se puede entender, se entiende el mecanismo del begin path, move to, la primera vez, y después line to, y podía haber continuado con otros line to a otros puntos, consiguiendo, por tanto, un polígono de un mayor número de lados. La cuestión es que esto de escribir aquí en JavaScript directamente el número, el valor, las coordenadas de cada punto, evidentemente no es muy versátil. No me sirve mucho poner esto porque saldrá siempre el triángulo ahí porque lo tengo aquí establecido por código. En un Canvas se supone que los elementos que vamos a dibujar pueden cambiar de posición, de tamaño, de forma, de grosor, de mil formas puede cambiar un dibujo, y los puntos del triángulo, la posición del triángulo, la forma del triángulo concretamente puede cambiar y por tanto lo que cambian son los puntos, y los puntos pueden cambiar a partir de datos leídos de un fichero, de un servidor web, etc. Nosotros vamos como primer paso, vamos a establecer este array, este vector de objetos de tipo, objetos que tienen la propiedad X y la propiedad Y, que serán la coordenada X y la coordenada Y de los puntos, y entonces lo que vamos a intentar es usar este array para hacer el dibujo del triángulo. Y si después, de alguna forma, logramos cambiar la posición de algún elemento de estos, el valor de la X o el valor de la Y, o añadir nuevos puntos, pues estaremos logrando
un dibujo más dinámico, un dibujo cambiante, y no este dibujo fijo que tenemos aquí. Y bien, cambiar esto es bastante simple. Lo que tenemos que recorrer al final son los distintos elementos del vector, los distintos puntos del array, y bueno, se puede hacer esto con un recorrido for o con un recorrido for each. Vamos con un recorrido for each esta vez. Hacemos un punto for each. Y aquí pues voy a utilizar la función flecha esta vez. Voy a llamarle punto, por ejemplo. Y lo que voy a hacer aquí, por tanto, básicamente aquí lo que se tiene que hacer es ir trazando líneas de un punto al siguiente punto. Por tanto, aquí la idea básica es hacer ctx line2 y aquí punto.x, punto.y. Observemos esto, es decir, el array es de objetos que tienen una x y una y como atributos. El array se llama puntos, entonces yo recorro puntos. Y cada punto, por tanto, tiene un atributo x y un atributo y. Y yo obtengo la posición horizontal y la posición vertical de los puntos a los que trazo una línea de esta forma. Esta es la idea básica. El pequeño problema es que la primera vez no tengo que hacer un line to, sino tengo que hacer un move to. Es decir, el primer punto tiene que tratarse de forma diferente. Lo que voy a hacer es aquí crearme una variable llamada primer punto. Voy a ponerla true. Y entonces aquí, dentro, la primera vez, verificaré si primer punto es true. Y lo que voy a hacer aquí lo primero es especificar que primer punto es falso. Para que no vuelva a entrar aquí el bucle. Y también, igualmente, haré un ctx move to punto.x punto.y. Y aquí haré un bonito else. Es decir, la primera vez esto va a valer cierto y por tanto voy a ejecutar el if, voy a poner a esto a falso para no volver a entrar aquí en el bucle ya más, pero la primera vez también hago un move to. Y las siguientes veces hago un line to. Esto recorrerá todos los elementos del vector. En el primero establecerá un move to, en los siguientes un line to a todos los puntos del vector. Y aquí esto está ya de sobra, por supuesto. Y lo que tenemos que hacer al terminar ese recorrido del bucle es cerrar el camino, close path, unir el último punto al que se haya llegado con el primero. Y finalmente hacer ctx stroke. El efecto de esto, vamos a comprobarlo, a ver si no me he equivocado, ahí está, es el mismo que había porque hemos utilizado los mismos puntos. Ahora si cambio aquí, por ejemplo aquí el segundo punto voy a ponerlo aquí, voy a cambiarlo así, 50, va a salir un triángulo un poco raro, un rectángulo creo que va a salir, ahí estamos, hemos cambiado un punto y esto ha salido así. Puedo añadir un punto más aquí. Por ejemplo, x 300 y 160. Ya lo tengo, vengo aquí y ahí tenemos, bueno, ha salido un poco cutrillo, voy a poner aquí 100 y así saldrá algo que será cutre pero por lo menos más visible. Ahí estamos. Ahí tenemos el polígono esta vez de 4 puntos porque hemos añadido aquí al final un punto y se recorre el vector entero. Vamos a pasar ahora, en este siguiente vídeo, que es la segunda parte del ejercicio con puntos y con polígonos, a la función de hacer doble clic en el canvas y que se añada un punto más. Voy a hacer doble clic aquí y vemos cómo el polígono cambia. Ahora es un polígono de 4 lados o 4 vértices. Y lo que vamos primero a tener que entender es la disposición de los puntos, el orden que tienen los puntos, porque estamos un poco limitados o vamos a tener que entender el orden de los puntos para poder hacernos una idea del efecto que logramos. Este punto de aquí es el primero, es el que usamos en la primera instrucción move to.
Aquí está move to y es el primero de los puntos, que es, bueno, el 50-140 es este de aquí. De este hacemos una línea a este y de este hacemos una línea a este otro. Y después de haber hecho la línea esta, concluimos con la llamada close path, que automáticamente traza una línea para cerrar el camino. Lo que vamos a hacer con el clic es añadir un punto más a este vector. Vamos a añadir un punto y vamos a añadirlo al final de este vector. Por ello, cuando he hecho clic aquí, ha ocurrido que ha pasado de tener 3 puntos a tener 4 ese vector. Y el cuarto punto es el que aparece aquí. Voy a hacer clic ya. El cuarto punto es este. Entonces, el move to inicial es este punto, el line to este no cambia, este line no cambia, y aquí hay un line to nuevo a este nuevo punto, que resulta ser el último que hemos añadido, y por eso aparece esta línea, y de aquí lo metemos al final. Eso significa que ahora el último punto es este. Si yo hago doble clic, por ejemplo aquí, entonces haremos desde el último punto de antes al nuevo último punto de aquí una línea y de aquí a aquí. Por ejemplo, hago un clic aquí y aquí lo vemos. Vamos hasta ahí y de ahí vamos hasta ahí. Lo que quiero decir con esto es que si hago doble clic aquí, pues se nos queda un polígono un poco, bueno, no tiene una forma muy agradable. Quizá esperábamos que hubiese una línea así. Voy a volverlo a hacer, voy a volver a repetirlo. Entonces pongo aquí el nuevo punto y si yo hago clic aquí, pues quizá esperásemos que hubiese una línea hasta aquí y de aquí hasta aquí. Por ejemplo, como lo estoy haciendo aquí, que aparece una línea hasta aquí y hasta aquí. Pero esto no es así, porque los puntos aquí se ven dispuestos en unas posiciones, pero después el vector es el que manda el orden en el que se van trazando líneas de unos a otros. Y por tanto ahora este de aquí es el último. Si se me ocurre hacer clic aquí, va a haber una línea hasta el último y desde el último una línea hasta el principio, ¿vale? Por ejemplo, así. Pero bueno, esto tenemos que saberlo para que no nos maree, no nos perturbe el resultado y hacer pruebas conscientes de eso y por tanto pues elegir, sabiendo que este es el último punto, elegir este punto para que nos salga aquí, por ejemplo, aproximadamente un cuadrado y ahora aquí, por ejemplo, un pentágono y aquí esto así. Bueno, vámonos por tanto ya al código y lo primero que tenemos que hacer es instalar el manejador del evento doble clic sobre el canvas. Esto no lo hemos hecho, no se ha usado apenas el doble clic en el curso, pero vamos a usarlo precisamente aprovechando que tenemos una excusa. Entonces, canvas.addEventListener y aquí hay que decir el doble clic es dblClick. El nombre del evento es dblClick. Vamos a llamar a una función doble clic, vamos a titularla así, vamos a bautizarla así, doble clic y vamos a hacerla porque no está hecha. Entonces, aquí la función doble clic es la encargada de añadir un punto y para ello vamos a recibir el evento como parámetro, el evento causado por el ratón, porque debemos descubrir dónde está el ratón. Y aquí tenemos la misma problemática que hemos tenido en otros momentos de los ejercicios previos, y es que el ratón, la posición del ratón obtenida a partir de event nos devuelve una posición absoluta en la pantalla o en el viewport o en el body, y nosotros queremos una posición relativa en el canvas. Lo que tenemos que hacer, como siempre, es primero obtener la posición, la información infopos, la información sobre la geometría del canvas, canvas.getBoundingClientRect. Hay otras formas de hacerlo, ya lo sabemos. Y aquí, pues, la posición del ratón, que la he llamado xpos, es event.clientX menos infopos.left. Es la posición del ratón menos la posición del inicio del canvas. Lo mismo ocurre con la coordenada vertical y pos igual a event.client menos infopos.top. Muy bien. Bueno, pues ahora es momento de coger ya xpos e ipos
y usarlas para crear un nuevo elemento. Vamos a tener que poner aquí un nuevo elemento al final y la x va a surgir de esta variable y la y va a surgir de esa variable. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, una de las formas de hacerlo es, primero que nada, crearse un nuevo elemento. Voy a llamarle elemento, o nuevo punto, mejor dicho, nuevo punto. Nuevo punto, y hacer que nuevo punto sea igual a un objeto. Un objeto vacío, un objeto que no tiene atributos, no tiene nada, pero sí que es un objeto y estamos asignando a la variable un objeto vacío. Entonces, ahora es tan sencillo como hacer nuevo punto. Punto x y directamente nos establecemos un atributo llamado x en ese objeto igual a xpos. Y nuevo punto y igual a ipos. Es tan sencillo como esto. Ahora mismo, nuevo punto, por culpa de la línea 40 y la línea 41, hemos logrado que tengan un atributo llamado x y un atributo llamado y que además su valor sea el número, la posición horizontal y la posición vertical donde aparece el ratón. Bien, ya tenemos este nuevo objeto y solo nos queda coger el vector de puntos, una variable global, es el vector que tenemos arriba, le hemos llamado puntos, y añadir mediante push el nuevo punto. Y ya que hemos modificado la geometría de la figura añadiendo un punto, pues vamos a solicitar una animación, request animation frame dibujar, que es el método, es la función que dibuja, método no función. Pues bien, ya tenemos esto aquí, vamos a nuestro canvas, voy a eliminar este punto de antes, si no aparece aquí, no pasa nada si aparece, pero mejor empezar con un triángulo aquí y ahora hago doble clic y aquí aparece el nuevo punto situado. Bien, un ejercicio posible a realizar, y a lo mejor no es posible, a lo mejor termina siendo obligatorio, es el hacer clic y al hacer clic que no surja el nuevo punto al final de la lista de puntos y con ello pueda formar una figura extraña. Por ejemplo, voy a añadir un punto aquí y si el siguiente punto lo añado aquí, como he dicho antes, esto va a formar una figura extraña. Pues bien, lo que se plantea, por ejemplo, es que si yo hago clic aquí, en este punto de aquí, entonces el nuevo punto se inserte de forma que la figura que aparezca sea esta que estoy tratando de dibujar con el ratón. Es decir, que aparezca una raya hasta este punto nuevo y otra raya hasta este otro punto nuevo, de forma que logramos un polígono que no tiene estas líneas que se atraviesan, no tiene estas líneas que se atraviesan, estos lados que se atraviesan, y por tanto formamos un polígono real. Hasta aquí el vídeo y la lección con puntos y polígonos.